¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Terraza Multimedios en esta tarde bastante calurosa en la zona centro del estado de Veracruz? Este fin de semana, acuérdense que este programa usted lo puede ver completamente el próximo miércoles a través de nuestras plataformas de Grupo Roxa Multimedios. Y esta tarde quiero agradecerle muchísimo al doctor Fortino Domínguez Sánchez. Doctor, ¿cómo estamos? Buen día, bienvenido. Él es coordinador hospitalario de donación de órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el hospital de esta ciudad. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola, pues estamos contentos, realmente, además agradecidos, ¿no? Pues de que nos permitan contactar a su auditorio, o mejor dicho, llegar a su auditorio con este tema que es para nosotros trascendental, ¿no? Complicado, pero muy importante. Yo creo que es un asunto del futuro y por tanto me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tan preparados estamos en la sociedad mexicana para donar órganos? Es complicado todavía, nos cuesta mucho trabajo decir que ya mi familiar ya murió, que a lo mejor algunos de sus órganos pueden darle vida a otras personas, prolongarle la vida a otras personas. ¿Somos de decir sí, adelante, lo hacemos, o todavía nos cuesta mucho trabajo hacerlo? Yo entiendo, para mí el concepto de la humanidad en general y los mexicanos en particular son muy solidarios. Son muy solidarios y siempre que se trata de ayudar, quieren ayudar. Aquí hay a lo mejor algo complejo, es el hecho de que cuando se juntan los dos conceptos, el de solidarizar y el otro, que es el de la muerte, tenemos una fiesta en México de las más grandes en honor a la muerte y realmente acercarse a ese tema siempre es un poquito complejo. Sin embargo, nosotros difícilmente hablamos de la muerte, realmente siempre hablamos de la vida. Y yo creo que el enfoque que tenemos que llevar a la sociedad es justamente la posibilidad de que la persona de alguien que ya falleció pueda en una parte seguir en vida. O sea, vida después de la vida, claro, prácticamente. Entonces, ahí sí se puede comprobar que hay vida después de la vida, porque hay muchas teorías en las que hablan de eso que no se puede comprobar todavía, ¿no? Esto es vida después de la vida. O sea, si yo tengo a una persona a la que quiero mucho, llámese mi padre, mi madre o mi hijo o mi cónyuge, y lo quiero tanto que quisiera que nunca se fuera, como un concepto puro, como un concepto natural de la esencia humana, que no quisiera que se fuera. Entonces, porque si llega el día en que llega a fallecer, ¿cómo no quisiera, aunque no estuviese conmigo, saber que una parte de él sigue viva en alguna parte en este mundo, que sus ojos siguen contemplando la luz del día, que su corazón sigue latiendo en el cuerpo de una persona que todavía está viva y que él por decisiones que desconocemos todavía o no pudo seguir viviendo, pues? Ahora, es complicado, doctor, obviamente dar el paso es a la donación, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, ¿hay alguna estadística que nos diga cuántas vidas se salvan con la donación? Una persona que dona puede llegar a beneficiar incluso a más de 30 personas. Relativo a vidas que se salvan, es una forma de decirlo, vamos a decir, muy romántica. Son personas, obviamente, cuando una persona tiene una insuficiencia orgánica y la más ordinaria, la insuficiencia renal, es un problema bastante crítico que conlleva mucho sufrimiento, pero sobre todo la pérdida de la calidad de la vida de las personas. En este caso, vamos a decir que sí se salva porque el paciente que tiene insuficiencia orgánica está condenado a morir en un plazo no determinado. Si alguien, a través de una donación, hace un regalo de este tamaño, realmente es increíble. O sea, y si bien pudiera decirse que su vida se salva, ya no pensemos en que su vida se salve o cuántas vidas se salvan. Muchas personas se pueden beneficiar, pero el cambio que su vida hace antes del trasplante y después del trasplante son personas que incluso pueden llegar a incorporarse a la vida productiva del país, y eso es muy importante desde el punto de vista de la economía de la sociedad, pero además desde el punto de vista netamente personal de la persona que recibe un regalo de este tamaño, pues la vida le cambia absolutamente. ¿Cuáles son los órganos que más demanda tienen en el tema de la donación?
las enfermedades entre más crónicas, más enfermos hay, porque padecimientos graves como padecimientos del corazón, pues están poco tiempo y fallecen pronto, que sería una de las donaciones, vamos a decir, más impactantes. Pero hablando de números, es el riñón. Las enfermedades actuales, diabetes, insuficiencias, hipertensión arterial y otros problemas que dañan las estructuras vasculares del cuerpo, lesionan terriblemente a los riñones, y gentes que incluso son jóvenes llegan a desarrollar insuficiencia renal, y encabeza las listas la insuficiencia renal, o mejor dicho, la necesidad de un riñón, encabeza las listas en México, las encabeza en el IMSS y las encabeza en todo el mundo. Ahora, ¿qué tiempo vive, así entre comillas, un órgano después de que el paciente muere? Por ejemplo, hemos visto que hacen traslados de hígado, de corazón, casi de manera inmediata, ¿no? Lo hacen incluso a través de vía aérea. Por ejemplo, el corazón de una persona que muere a las 2 de la tarde, ¿qué tiempo todavía puede ser utilizable ese corazón? Bueno, es diferente para cada órgano, es variable, y cuando un órgano se desprende desde el organismo que lo mantenía con vida, hay un periodo que se llama isquemia. Isquemia es falta de circulación tibia, y luego el órgano tiene que someterse a un proceso de enfriamiento y se enfría. Y actualmente existen, no en todos los centros, pero existen incluso máquinas en las cuales el órgano puede conectarse y puede vivir más de 24 horas, teniendo una circulación obviamente artificial. El corazón lo conectan a una máquina. Conectado a una máquina, y pueden preservarse mucho tiempo, pero no se cuenta con esa tecnología en todas partes. Pero a propósito de que tocas el tema, digamos eso en relación a los trasplantes, en relación específicamente a la donación, aquí entra el primer detalle que a veces hace difícil tomar la decisión en cuanto a donar o no donar. Cuando una persona asiste al médico porque tiene una enfermedad grave que pone en peligro su vida, a veces no tiene la plena confianza en los procesos médicos. Y entonces el médico, a través de la evaluación clínica, se da cuenta que el cerebro de la persona ha dejado de funcionar. ¿Lo llaman ustedes muerte cerebral? Muerte cerebral. La persona que desarrolla muerte cerebral requiere de una cantidad de tecnología. Llámese un aparato que hace que sus pulmones estén insuflando, llámese una serie de apoyos de medicamentos para que se mantenga la función hemodinámica, la sangre circulando y las presiones correctas, los riñones filtrando, el hígado trabajando. Se requiere de muchos aparatos. Ustedes ven a un paciente en terapia intensiva y está conectado a muchos aparatos. Y la gente, ¿qué te dice? Cuando tú te das cuenta, y obviamente eso está establecido en la ley, ¿en qué momento se puede determinar la muerte? A través de una serie de procedimientos médicos y además legales. Y en qué momento, si se muere el dedo de una persona, bueno, se amputa el dedo y la mano sigue viva y trabaja con lo que quedó. Pero si se muere el cerebro, ¿qué queda? Entonces la ley declara que la persona ha dejado de existir, y los órganos están vivos gracias a todo el apoyo tecnológico que están recibiendo. Entonces ahí es un momento bastante crítico, y se requiere que la persona que está bajo la atención de un médico, bajo el cuidado de un médico, tenga en primer lugar una plena comunicación, y en segundo lugar que esa comunicación genere una excelente confianza, porque cualquiera podría llegar a pensar, y si luego despierta, o historias luego que realmente son leyendas, ¿no? Que pasó 2 meses dormido y luego despertó, o en coma y luego despertó. No estamos hablando de coma, estamos hablando de muerte encefálica que se puede probar médicamente. Entonces, si se logra probar que el cerebro de una persona ha dejado de vivir y existen los medios, entonces ya no hay más que ofrecer. Y ese es el mejor momento en que los órganos dentro de un organismo que tiene todo el apoyo
tecnológico, en una institución, en una terapia intensiva, en un área de cuidados especiales, los órganos siguen vivos aunque la persona ya no viva. Pero entonces va a ser difícil que el familiar tome una decisión de este tipo. Claro. Se tiene que tener mucha confianza. Y en ese sentido, los órganos conectados al cuerpo, aunque ya no tiene vida, pueden estar algunas horas vivos. Después de que se desconectan, su tiempo sí se cronometra. O sea, si ya no va a recibir asistencia de una máquina el órgano, pues no sé, el corazón máximo 5 horas. Un riñón hasta 10, 12 horas. Ahora, ¿todos los órganos se pueden donar? Todos los órganos pueden ser donados. Se requiere de las licencias, las autorizaciones. COFEPRIS se encarga de checar la infraestructura. ¿El cerebro lo podemos donar? ¿Los ojos, córneas, corazón, todo? El tejido nervioso es de los tejidos más delicados que existen en nuestro cuerpo y no sobreviven. Vamos a decir, no se puede hacer trasplante de cerebro y no se puede donar cerebro, pero en general lo que limita la donación es 2 condiciones que es el trabajo de las coordinaciones de donación. En primera, garantizar la salud de los órganos, que los órganos sean útiles o viables, porque no se vale un órgano, por ejemplo un hígado de un paciente que haya fallecido en un accidente, que está roto, se le ponga a una persona que está esperando un órgano, por ejemplo, ¿no? Por decir algo que se entienda. Pero cada vez que hay un donador se hace una evaluación de la condición y de la salud de cada órgano, y en segundo término, el donador es sometido a un proceso de lo que llamamos bioseguridad. O sea, que no estamos al mismo tiempo que donando un órgano, donando una enfermedad. Se hace una serie de pruebas diagnósticas para descartar enfermedades que pueden transmitirse a través de eso iba yo al decir, preguntar si todos podemos donar. Cuando nos toca evaluar a le llamamos potencial donante, siempre buscamos factores de riesgo, conductas de riesgo en su historial médico. Pues incluso hasta en la revisión del donador, pues si existen tatuajes o perforaciones, aunque bien hoy en día no son una contraindicación absoluta, pero sí, como médicos tenemos la responsabilidad de descartar que existan enfermedades que pudieran haberse transmitido por el hecho de tatuarse, por ejemplo, o conductas de riesgo en el terreno sexual, en la esfera sexual. Sí, hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas, por lo que te digo del protocolo de bioseguridad que debe de cumplir los órganos. Ahora, por ejemplo, una persona diabético, ¿puede donar? Todas las personas, y digo, existen enfermedades que sí están contraindicación, que tienen una contraindicación absoluta para donar, como los cánceres que tienen metástasis y que fallecen por eso. Sí está contraindicado porque podría haber células cancerosas, pero en el caso del diabético, sí, absolutamente puede donar. Después de que durante el proceso de evaluación del donante se haga revisión de sus condiciones bioquímicas, por ejemplo de su función renal, por ejemplo de su función hepática, por ejemplo un análisis macroscópico de las condiciones, por ejemplo de las córneas o de los tejidos que se pretendan donar. Sí se pueden donar. ¿Una persona que haya muerto por VIH-Sida puede donar o ya no? Hace algunos años, yo lo recuerdo bien, era una contraindicación absoluta, era una de las contraindicaciones absolutas, como lo es el hoy morir por cáncer, pero actualmente ya no lo es. Se considera una contraindicación relativa y se requieren algunos parámetros. En primer lugar, que los análisis médicos muestren que ese paciente estaba bajo un control médico. Y en segundo lugar, algo que no habíamos considerado antes, en la lista de espera hay pacientes que tienen VIH. Entonces no existe problema si un donador que es seropositivo dona a otro paciente que es seropositivo, de tal suerte que ya no es una contraindicación absoluta. Okay. Pero de alguna forma nos debe a los médicos pues de hacer un juicio muy preciso cómo y para quién en este caso, ¿no? Ahora, la donación es muy... Usted lo está señalando claramente y puntualmente. ¿Cuál sería el llamado que hace, en este caso, usted como doctor del Seguro Social, precisamente para entrar a la etapa de permitir la donación de órganos?
O sea, yo antes de morir puedo firmar y sin ningún problema. Pero si mi familia dice no, ¿qué pasa ahí? Bueno, el proceso de donación, la donación de órganos, a veces digo, es un poquito aburrida la historia, pero hablar de esto es realmente trasladarse a la historia. Cuando se inició la actividad en trasplantes, se hacía así como la mayoría de los procesos médicos, bajo el albedrío y bajo la ética y bajo la moralidad del quehacer médico. Actualmente no. Actualmente tenemos toda la certeza de un capítulo completo de la Ley General de Salud que se dedica a esto. Y ahí, por un lado nos beneficia y por otro lado nos marca bien el camino del cual no podemos desviarnos. Entonces, dice muy claro, los mexicanos pueden ser donadores tácitos siempre y cuando se obtenga el consentimiento de sus disponentes secundarios y marca la prelación. Okay. Entonces, al hacer un asunto legislado, no se puede brincar. Así la persona haya tenido mucho deseo altruista de donar y sea una persona muy solidaria, no va a poder cumplirse su voluntad porque es un asunto legal. Entonces se requiere, para las personas que están oyendo y que alguna vez hayan tenido o que se sientan con esta capacidad altruista de donar, el consejo es, cuando uno deje de estar, la ley establece que los disponentes secundarios son nuestros familiares. El eslogan de promoción del IMSS dice, yo soy donador, mi familia lo sabe y lo respeta. Se refiere a que justamente la familia que sobreviva a uno será quien haga que la voluntad altruista de uno se cumpla. Pues sí, es algo complicado. Tiene que ver mucho aquí la religión, tiene que ver también la familia, ¿no? En el proceso de donación. La familia absolutamente por un hecho legal. Relativo a la religión, y me da gusto que haya tocado el tema porque, y no hace poco, y fue una pregunta expresa de una familia que decidió donar. Una mujer sencilla, humilde, y era la mamá del donador, y dijo, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Existe algún impedimento de las religiones para donar? Y créame que como experto en el área, yo sé que no existe ningún impedimento, como sí lo existe, por ejemplo, para las transfusiones sanguíneas, para la donación de órganos no existe en ninguna religión y tampoco en ramas de religiones, como es en el caso de México, ¿no? Ninguna religión. Por el contrario, el acto de donar es un acto de amor. Y pensando, por ejemplo, en el cristianismo, que la premisa máxima es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo en esa ocasión recuerdo que remembré una cita en la época de la Cuaresma, es en esta vivencia cuando, creo que es el Evangelio de Mateo, donde dice, ¿quién ama más a sus hermanos que aquel que da la vida por ellos? Y ese caso es algo similar, ¿no? Y yo creo que si uno ya no existe, pero queda algo de vida en mí, es la ocasión más perfecta para que yo pueda manifestar amor por mis hermanos, los hombres. Y para las donaciones está el Centro Nacional de Donaciones, ¿verdad? Los organismos rectores del proceso directamente es el Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA. Y el CENATRA, digamos que es el órgano rector, pero el órgano, ¿cómo se dijera? Legal en todo México de salud, incluso de otras actividades que no son de salud, pero relativos a riesgos sanitarios, es la COFEPRIS. Entre las dos, una dirige, modula y vamos a decir, ejecuta las actividades, y el otro supervisa que todas las actividades se hagan, obvio, sin riesgo sanitario, obvio, con toda la transparencia, pero además incluso estos organismos son capaces tienen la autoridad para aplicar sanciones desde administrativas, civiles o hasta penales. Muy bien. Perfecto, doctor, le agradezco muchísimo esta plática, de verdad, ojalá y hagamos conciencia para pues meterle más a la cultura de la donación. Yo quiero que la gente sepa que donar
donar no mutila. La donación no mutila los cadáveres. La donación permite que una parte del ser amado que tanto queremos siga viviendo. Eso es importante, que la gente pueda cambiar estos conceptos. Todo el mundo habla de mutilación y de que cadáveres incompletos, pero pues más que cadáveres incompletos, yo creo que es un pedazo del ser, de la persona, del ser amado, que tiene la oportunidad de seguir viviendo. Es lo que hay, es aquí donde hay que impactar. Yo creo que es aquí donde podemos hacer que el pensamiento cambie. Yo creo que hay mucha oportunidad. México y los mexicanos y los humanos en sí son muy solidarios, nos encanta ayudar y esta es una gran forma de ayudar. Perfecto. Doctor Fortuno, muchísimas gracias. Fortuno Domínguez Sánchez, coordinador del programa de Naciones. Muchísimas gracias. Gracias, para Gracias. servir. Que tenga buen día. Y amigos, usted lo sabe muy bien, esta entrevista completa estará en nuestro canal de YouTube. Por lo pronto le dejo en las plataformas. Estamos en Romántica 101.3 F.M. También en Picosa XHV y obviamente en Noticiero en Punto a través de Facebook. Que tengan excelente día.